Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El Señor me lo bendiga y muy buenos días. Bendito sea el nombre del Señor. Pues abran por favor su Biblia, mis hermanos, en el libro de Daniel y van a ir al capítulo 4, versículo 24 al 27. Daniel, capítulo 4, versículo 24 al 27. Dice aquí la palabra, dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Palabras muy fuertes que pasaron palabras y hechos muy fuertes que pasaron durante el reinado de Nabucodonosor en Babilonia, y donde Daniel estaba cuando habían sido llevados al cautiverio, cuando había Nabucodonosor dominado al pueblo judío. Y quise compartir esta escritura porque no podemos pasar de alto todo lo que está pasando, esta telaraña que está pasando hoy en día aquí en la nación. Lo cierto que no es fácil ser rey, no es fácil ser presidente o mandatario, no es nada fácil serlo. Y yo pienso que muchos, los que aspiran, ¿verdad?, a la presidencia, yo pienso que no saben exactamente a qué es a lo que le tiran, ¿verdad? Pero de cierta manera, ¿verdad?, Dios les guía, de cierta manera Dios los pone, permite que estén ahí. Sean buenos o sean malos, como aquí lo dice el mismo en Daniel. Lo dice, nomás que pues, para leer todo el capítulo más sería bastante. Pero lo cierto, ¿verdad?, que vemos hoy lo que está pasando, ¿verdad?, hoy en día. Y me pongo a pensar de que ahorita estamos siendo testigos de todo este caos. Y aunque sabemos, ¿verdad?, cómo es Dios y lo que Él pone, Él quita. Pero lo cierto, ¿verdad?, que aquí la grande diferencia y la bendición que tenía Nabucodonosor, que había un hombre de Dios, que era Daniel. Era un hombre de Dios, el cual Daniel no adulaba a nadie. Daniel era un profeta, era un hombre de Dios que amaba con todo su corazón a Dios y que miraba a los hombres simplemente como hombres. Aún respetaba al rey, respetaba a las autoridades, según vemos aquí, pero tenía un celo tremendo por la palabra de Dios. Y todo en su vida siempre puso a Dios enfrente, en toda su vida. Y por eso Dios lo bendijo bastante y bendijo todo lo que lo rodeaba. Lo cierto, mis hermanos, lo que está pasando hoy aquí en los Estados Unidos, que casi la nación está dividida. Bueno, estaba dividida porque un grupo con tantos votos y el otro grupo con tantos votos. Pero había una división,
unos echándole a los otros a los otros. Y lo cierto que la violencia Dios no la aprueba, para nada. Y ha estado así, ha estado así. Y aquí la cosa, la comparación del presidente, ¿verdad? Que está saliendo, la diferencia. Esto no es política, ¿eh? Esto no es política, estos son los hechos que están pasando. Y que Dios puso a Daniel aquí y estuvo ahí puesto por Dios para que le avisara a Nabucodonosor todo lo que le iba a pasar porque se creía a Dios. Si vamos al Nuevo Testamento, poco se habla, como que a ellos no les interesó mucho meterse dentro del gobierno, no les interesó mucho. Mas sin embargo lo que vemos en Tito, Timoteo, en Pedro, lo que vemos es que dice que oremos por los que están puestos en el gobierno, porque ellos están puestos por Dios para nuestra seguridad, para recoger los tributos, las taxas y para castigar al malvado, para que llevemos una vida más tranquila. Es en lo que se metía la iglesia. Pero jamás vamos a ver en el Nuevo Testamento, jamás vamos a ver que uno de los hombres de Dios, Pablo, Pedro, Juan, Timoteo, todos ellos, ninguno se metió con el emperador. Ninguno de ellos. Entonces, no hay mucho que ver ahí. Si te metes al Google, te metes y buscas, pues no vas a hallar nada porque ninguno de aquellos hombres se metía. Pero hoy estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, muy duros, porque a diferencia de Nabucodonosor, que tenía Daniel, hoy el señor, ¿verdad? El presidente que está saliendo, el Trump, que está saliendo, estaba rodeado de muchos evangélicos, protestantes, hasta... Pues ¿sabe lo que estaba rodeado de evangélicos? Estaba rodeado. ¿Y por qué hablo todo esto? ¿Y quién va a oír este sermón? Pues lo oirán algunos, pero de cierta manera yo creo que es bueno alzar la voz. Porque a diferencia de Daniel y Nabucodonosor, en estos tiempos, el presidente estaba rodeado, como dije, de muchos evangelistas, rodeados de conocidos televangelistas, líderes pastores de mega church, de iglesias grandísimas. Entonces, todos ellos, bueno, algunos ciegamente le creían, ciegamente. Y voy a mencionar algunos. Entre ellos, uno de ellos estaba el pastor Robert Jeffries, que Dios lo bendiga, de aquí de la Mega Church, de aquí de Dallas, Texas, y que tiene una iglesia, un edificio grandísimo que le costó como $125 millones. Este señor le apoyaba. Es un colega, sí, pero muchos de ellos se desviaron en dar malos cálculos. Al rato voy a decir quién dijo eso. Pero lo cierto que cuando a él le preguntaban sobre una de las políticas que el señor presidente estaba llevando a cabo, y voy a ser específico, por ejemplo, en los niños que encerraban en la frontera y que muchos de ellos eran abusados y que mandaban a sus padres a su país y acá se quedaban los pobrecitos encerrados cuando los podían mandar a todos juntos. Cuando le preguntaban a él sobre ese caso, no era capaz de decir es bueno o es malo. No era capaz, no fue capaz, sino ponía otras comparaciones
eludiendo aquello. Pero así fue ese señor. Así fue. Siempre eludiendo, pero dándole el lado al señor presidente en todo. Alabándolo porque, aparte de ser millonario, vino a ser presidente. Aparte de ser millonario. Y dijo que si Dios no estaba con él, entonces ¿cómo no iba a estar? Si era un hombre inteligente. Lo que quiero notar es que el reino de Dios no se basa en dinero. El reino de Dios no se basa en que seas millonario. De hecho, el Nuevo Testamento está puesto a nuestra vista para que veamos que Dios escogió lo peor del mundo. Entonces, ese es uno de los señores. Ese es uno de los señores que el que creía firmemente en el presidente, de él no se ha oído mucho cómo ha contestado a los hechos de hoy, de cómo fueron toda esta gente a asaltar el Capitolio. No se ha oído mucho de él, cuál es su posición. Pero igualmente, quien estaba ahí junto con él, apoyando al presidente, era el Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Y de él no sé mucho, y por eso no hablo de él, sino solamente que lo apoyaba bastante, aunque ahora se ve dónde está su corazón. Cuando quisieron dar el impeachment al presidente, él criticó a los 10 senadores que lo hicieron, los que estuvieron de acuerdo. Entonces, hay algunos que se han arrepentido, pero hay otros que no se han arrepentido. Ellos todavía, muchos de ellos quieren que el gobierno les haga el trabajo. El gobierno no puede hacer el trabajo del cristiano. El cristiano no puede hacer el trabajo del gobierno. Dios puso a la iglesia para evangelizar y para salvar a la gente, y puso al gobierno en otra posición para que vele sobre todo, no sobre lo espiritual, no sobre lo espiritual. Muchos de ellos, ¿verdad?, profetizaron falsamente, entre ellos el que profetizó falsamente fue el televangelista que ya es conocido de años, el Pat Robertson, quien profetizó que para el 1985 se iba a acabar el mundo. Ni Jesús, que es el Hijo de Dios, dijo, lo sabía. Cuando alguien ya se hace eso, es algo demoníaco, porque se está igualando a Dios. Bueno, este señor profetizó que el señor Trump iba a ganar otra vez. Iba a ganar otra vez. Y no ganó. Otro profeta que murió ya hace años, pero que tenía infinidad de profecías, según King Clement, dijo que venía un hombre de oración a la Casa Blanca y que iba a ganar 2 veces. ¿A dónde voy? A dónde voy es que todos estos evangelistas, entre comillas, y que no dudo que están siguiendo a Dios, no lo dudo. Pero como uno de ellos dijo, hicimos malos cálculos. Lo que hicieron todos estos hombres fue confundir no solamente al pobre presidente, pero confundieron a toda la nación. Y este hombre, King Clement, dijo que ganaría la presidencia 2 veces. Pero si tú oyes las profecías de él, yo me puse a escucharlas. Me cansé porque yo no les veo sentido. No les veo sentido.
Otro, que a este yo no lo conozco mucho, el Jeremiah Johnson, también predicó que iba a ganar. Profetizó que iba a ganar. La otra, a que tenía allá a un ladito el señor Trump, era a Paula White, pastora. Pues en la Biblia no hay pastoras. En el Nuevo Testamento no hay pastoras. Pablo lo dijo muy claro, muy claro. Esta señora era la que aconsejaba al presidente. Esta señora. Al señor Trump la vio cuando estaba dando enseñanzas y le gustó cómo predicaba y la llamó para que estuviera en la Casa Blanca y fuera su consejera. Esta señora Paula White tiene una estela de escándalos, entre ellas que ha sido casada 3 veces. Y cuando estaba casada, andaba con el próximo y hasta ya tenía años con el próximo con el que se iba a casar. O sea, adulterando. 3 veces. Aparte, ya por último, con el que está casado, tuvo una aventura con el Benny Hill. Los vieron saliendo de un hotel en Roma. Y eso es muy conocido. Seguro que es muy conocido. De este tipo de gente estaba rodeado el presidente. ¿Y qué fue lo que se consiguió con todo esto? Era la consejera de él. Bíblicamente, ¿cómo se les llama a quien no le atina? ¿Cómo se le llama a alguien que dice una profecía y no se cumple? ¿Cómo se le llama? Falso profeta. Se le llama falso profeta. Ahora, voy a ir muy rápido al Antiguo Testamento y voy a leer aquí una escritura en Deuteronomio 18:19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es muy serio. Es muy serio, por eso dije, yo no me puedo parar de hablar porque es muy serio, porque esto conllevó a todo el caos que ha habido, de esta pobre gente que murió ahí en el Capitolio, toda la división que ha estado, y muchos de ellos cuando iban a tomar el Capitolio, muchos antes se postraron a orarle a Dios, que iban en el nombre de Jesús allá adentro. Y andaban gritando, ustedes lo han oído, de que colgar al vicepresidente, colgarlo, quebrando y haciendo lo otro. Y Jesús salva, gritaban muchos de ellos. Jesús salva. Es lo que estaban haciendo. Entonces, es muy serio cuando cualquier pastor, no me importa la denominación, se mete en el gobierno de esa manera, deben de tener cuidado porque lo que está pasando es algo muy peligroso. No solamente confundieron al señor Trump, no solamente lo confundieron a él, más de lo confundido que estaba, pero confundieron a todas sus ovejitas en donde ellos pastorean. Tanta infinidad de gente que lee sus libros. Gracias a Dios que no he agarrado un libro de ellos. Confundieron a mucha gente, dieron mala señal. Como dice Judas, dice, son nubes sin agua.
Y es que la realidad en este hecho, porque es un hecho serio lo que pasó y que todavía no termina, porque esas secuelas, como muchos de ellos, esto sigue todavía, porque todavía está el caos. Y lo cierto, ¿verdad? Lo cierto que, no quiero que se me pase nada, lo cierto es que hay unos que se están arrepintiendo, pero antes de eso quiero hablar de este señor. Como dijo, lo voy a leer porque pues es bastante. Como dijo Ron Cantor, líder de judíos mesiánicos que reside en Israel. Dijo él, este Ron Cantor, es un judío mesiánico, o sea que cree en Jesús. Dijo que escuchó la voz de Dios diciendo que ganaría el señor Biden debido a cómo la iglesia idolatra a Trump. Y dijo que si ganara Trump sería un milagro y tendrían la razón los señores evangélicos. Y dijo él, pero como se mira todo, si después de los recuentos de votos y todo su proceso pierde el señor Trump, todos ellos son falsos profetas y todo esto conlleva a deshonrar el nombre de Dios y se debe de tratar con seriedad. De por sí, aquellos que ya se burlan de los cristianos pueden encontrar más fundamentos para el ridículo. Y ahí citó Deuteronomio 18, 19, 22. Sí, es muy serio, mis hermanos. Es muy serio. Yo sé que todos tenemos el derecho al voto, pero es muy diferente el votar a apoyar de esa manera. Es muy diferente. Es muy diferente. Lo que hicieron solamente estos señores fue confundir a mucha gente. Y yo creo que de cualquier manera Dios le va a pedir cuentas a cada uno. Dios le va a pedir cuentas. De todos los hechos que hagamos, aquí mismo se pide cuenta o Él pedirá cuenta. O no habrá recompensas. Lo cierto que sí es muy serio todo esto cuando decimos hablar en el nombre de Dios y no se cumple aquello que dijiste. Mejor callarse la boca. Mejor. Si yo me pongo a pensar cuando yo iba a tener a mi primer hijo o hija, anduve diciéndole a los hermanos que Dios me había dicho que iba a tener un hombre. Dios me lo dijo, yo lo oí. Y cuando nació mi supuesto hijo, era una niña. Me dio tanta vergüenza que tuve que decirle a los hermanos que me perdonaran por haber dicho que Dios me había dicho que iba a ser un niño. Yo creo, ¿verdad?, que estos señores lo que deben de hacer es arrepentirse del mal que hicieron. Del mal que hicieron. Porque erraron grandemente y confundieron a infinidad de gente. Como dijo un hombre, el señor Ed Stetzer, que es un pastor, plantador de iglesias muy conocido entre los evangélicos, que es algo del ministerio de Billy Graham y que a la vez es director de un colegio cristiano. Está envuelto en mucho de la iglesia bautista este señor. Y dice él que calcularon mal. Dice él. O sea, él habló. Yo no sé si hablaría en nombre de ellos, de esa rama, o él habló. Pero dijo que habían calculado mal. Dijo, hemos escrito libros, hemos predicado, hemos dicho tanta palabra para estar preparados para este tiempo. Y dijo, y no lo vimos. Calculamos mal. De nada nos sirvió. Llevamos a la gente y a que vieran de otra manera. Y de cualquier manera, toda la gente en el mundo, con toda razón, nos puede preguntar, ¿qué pasó? Él se estaba arrepintiendo, este señor, que habían calculado mal al señor Trump.
Porque muchos de ellos decían que una vez que estuvieran en la Casa Blanca iban a controlar su carácter. Dice, pero no lo hicimos. Porque cuando llegamos ahí, la palabra profética ya no la usas. Y la palabra de poder que llevas, no la impartes al poder que está ahí. No se imparte. Y estaba, como dicen aquí, regate. Y es bastante duro, ¿verdad? Pero él estaba pidiendo, pues, se estaba arrepintiendo. Y digo, bendito sea Dios, ¿verdad? Es muy duro, dijo también, cuando otros evangélicos, cuando otros pastores nos decían que tuviéramos cuidado, que tuviéramos cuidado. Y de cierto, mis hermanos, si Dios permitió o lo puso, no lo dudo, no lo dudo. Pero yo creo que también nosotros debemos de tener discernimiento qué es lo que apoyamos. Ya no debemos de ser niños que nos vamos con cualquier doctrina, que nos vamos con cualquier aire que surge. Debemos ser hombres maduros. Todo el que me escucha, debemos ser hombres maduros en los que miremos las señales. Nadie te va a hacer el trabajo. El gobierno no te puede hacer el trabajo. Como dijo este hombre. Dijo, nos entusiasmamos porque el señor presidente no apoyaba el aborto ni otras cosas las cuales nos conciernen. Y digo yo, ¿esperas que el gobierno te haga el trabajo? Tú haz el tuyo, hagamos el nuestro, de evangelizar a toda esa gente. No pueden erradicar el aborto, no pueden erradicar las otras cosas que molestan mucho al cristiano. No pueden erradicar de que se casen las personas homosexuales. No pueden erradicarlo. Tampoco pueden erradicar al que es borracho. Tendrían que cerrar las cervecerías y aún así el hombre encontraría la manera de embriagarse. La única manera de erradicar el pecado es a través de la palabra de Dios y no que el gobierno nos haga el trabajo. Eso ya es cuento viejo. Eso viene desde muy allá. Todo esto es tu problema. Y seguirán. Y seguirán. ¿O qué no dice en Apocalipsis? Que el justo siga siendo más santo, siga siendo más justo. Y que el malvado siga siendo más malvado. Yo me pongo a pensar cuando se andaba postulando el Señor, y al oír lo que hablaba, yo dije, él no está bien. Y siempre lo dije que no estaba bien. Y eso dividió sus ideas, dividió los hogares, dividió a hermanos, dividió a padre contra hijo. Unos hasta se querían pelear, hasta se querían golpear. O estoy echando mentiras. No estoy echando mentiras. Hubo una división bárbara. Y le preguntaban a un dirigente bautista, pero de otra rama, ¿qué pensaba? Dijo el señor Trump, ya lo conocemos. Sus 4 años va a ser lo mismo de lo que es él. Muchos les avisaron, pero muchos no escucharon y se metieron a dar falsa palabra. Y es algo muy serio. Bendito el nombre del Señor. Yo hasta me ponía, para mí fueron una pesadilla esos 4 años. Personalmente para mí fueron una pesadilla. Porque yo no miraba compasión en esa administración. Yo no miraba compasión para nada. Y bendice a los oprimidos, ten compasión. Y así tendrás tranquilidad. Pero estos señores no miran a los oprimidos. Está como cuando prende la televisión
y salen esos niños que tienen aquí todo quebradito su labio, y lo que hace la gente, le cambia el canal. Le cambia el canal. Yo creo que lo que hoy en día falta, lo que falta es compasión. Tengan esto por seguro, que cuando una persona aparentemente es verdadero, pero comete un error de esa índole, se pregunta uno, ¿dónde está su corazón? Hablando de evangelistas, hablando, bueno, del mundo que puedes esperar, del gobierno. No quiere decir que todos se van a perder. Muchos de ellos se salvarán, muchos de ellos se perderán. Igualmente, entre los que nos llamamos cristianos, muchos seremos verdaderos, unos son verdaderos, otros no lo son, otros batallan, otros le echaron mal cálculo, pero se arrepienten y Dios les perdona. Pero lo cierto, mis hermanos, que nosotros, como dijo aquí en Daniel, si tenemos la chance de hablar, habla la verdad. No te impresiones por los hombres, no te impresiones, impresiónate por Dios, porque Él es el mero mero. Él nos dio vida y le dio vida a todo lo que existe. Por eso a este sermón le puse por nombre Todo lo domina Dios. Todo lo domina Dios. Mis hermanos, que podamos nosotros descansar de todo esto y que dejemos pasar todos estos tiempos, que le demos vuelta a la página, y que comencemos algo nuevo, porque el año nuevo ha comenzado. Y Dios nos ha dicho, por medio de la palabra nos ha dicho, al menos lo que prediqué para entrar el año nuevo, que todos tendremos la ocasión de ser mejores. Todos tendremos la ocasión. O sea, ganar la carrera, mis hermanos. Y que eso no depende de ti, sino depende de Dios. Pero todos vamos a tener la ocasión para triunfar. Tendrán la oportunidad para poder vivir de mejor manera. Y que queden claro, yo no tengo nada contra estos señores, que Dios los bendiga. Y mi deseo es de que se arrepientan de todo eso. Porque no solamente se están confundiendo a sí mismos, pero están confundiendo a infinidad de gente. Somos como espectadores, pero no somos espectadores solamente así. No lo somos. Sino de cierta manera tenemos que contribuir con nuestra bendición que Dios nos ha dado, contribuir para con los demás. Y que no salga de nosotros lo malo, porque eso lo odia Dios. Sino lo que quiere Dios es que de nosotros salga vida, mis hermanos. Así como Daniel estuvo enfrente de Nabucodonosor y no solamente le ayudó a descifrar los problemas que tenía, pero también le aconsejó y le dijo: redímete haciendo el bien. Este señor no tuvo esa oportunidad. Creo que nadie se lo dijo. Pero que Dios lo bendiga. Y Dios bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Bendiga a la iglesia, bendiga a la nación y bendiga al mundo entero. Pero Dios es el soberano. Es a Él a quien le doblamos nuestra rodilla. A Él solamente. Y que mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y que la paz reine en sus corazones. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.